Wittgenstein dijo, si un león pudiera hablar, no podríamos entenderle. Cuando fui recientemente a China, donde se habla uno de los idiomas más difíciles, en realidad cualquiera podría estarme diciendo de groserías con una sonrisa en la boca y yo hubiera pensado que estaba siendo amable. Y esto se debe a que las palabras por sí mismas no tienen significado. El significado se lo damos nosotros. Por eso Wittgenstein decía, si un león pudiera hablar, no le entenderíamos. Porque un león no tiene la mentalidad humana ni percibe las cosas como un humano. Si hablara, o en otras palabras, pudiera articular muchos más sonidos como los humanos, lo que dijera sería diferente. No tendría sentido para nosotros, ya que los símbolos, debido a su percepción, sería distinta a la de un humano. Por ejemplo, Helen Keller, quien era ciega y sordomuda, no podía comunicarse ni con señas ni con palabras. Por eso desarrolló otra manera de comunicación que hasta pudo crear un libro. Por lo tanto, lo que quiero que entiendas es que la actualidad y la realidad no son comunicadas simplemente por palabras. No es tan simple, ya que las palabras solo son conductos, son símbolos que dependiendo del contexto, todos vamos a percibir diferente. Se dice que la comunicación humana de hecho es 80% no verbal. Es decir, si tú dejaras a un bebé en una isla desierta, hipotéticamente, y este sobrevive y regresas 20 años después, este no va a estar hablando inglés o español o chino, ya que estos se aprenden, no se dan por naturaleza. Mientras que probablemente sí va a estar caminando, ya que aprender a caminar sí es natural, no necesita enseñarse. Si este niño se quiere comunicar con nosotros o nosotros queremos comunicarnos con él, nos vamos a basar en comunicación no verbal, es decir, ruidos y señas para tratar de comunicarnos, ya que no tenemos un lenguaje común que nos dé representaciones en nuestra cabeza. Hay cientos de diferentes idiomas y miles de diferentes palabras o vocabulario. No conozco a ninguna persona que pueda hablar todos los idiomas existentes. Si tú lo conoces, déjame saber. Esto quiere decir que la cantidad de idiomas y palabras creadas por el humano, inventadas por el humano, superan bastantemente la capacidad de aprenderlas. Todas. Inclusive en tu idioma natal te aseguro que no sabes o utilizas en tu día a día todas las palabras y su significado. Por lo tanto, no es natural para el ser humano aprender toda esta información. Si lo piensas, para este niño comunicarse, para satisfacer sus necesidades básicas, no necesita ser un gran erudito en un idioma. Si dejaras a 20 niños y estos sobrevivieran, ya tendrían mínimo algún método de comunicación entre ellos para satisfacer sus necesidades básicas. Por eso, si alguien pronuncia mal una palabra o escribe mal, la gente se burla como si ellos pudieran pronunciar bien y escribir excelente y correctamente en todos los diferentes tipos de comunicación. ¡Qué inconsciencia!, ¿no lo crees? Esto sucede porque vemos a las palabras como si éstas en su totalidad representaran realidad y actualidad. Sigmund Freud enseñó que hay 3 razones principales que causan el sufrimiento humano. 1. Los naturales, huracanes, terremotos, tsunamis, etc. 2. Por la decadencia de nuestros cuerpos, es decir, nos volvemos más lentos, nos duelen las coyunturas, nos cansamos más o cualquier otra enfermedad que nuestro cuerpo pueda producir. 3. El sufrimiento es causado por otro ser humano. Los divorcios, las guerras, los conflictos entre humanos siempre tienen un origen por mala comunicación, por la incapacidad de expresarse, de llegar a acuerdos, la incapacidad de en verdad entender el punto de vista de la otra persona. Al ser el lenguaje algo no natural, los humanos tenemos problemas con este en momentos de estrés. Por eso en trading no es natural ni posible que te aprendas y necesites toda la información que está en el internet, todos esos lenguajes inventados. Antes de ponerte a aprender nombres de velas y otras representaciones etiquetadas con una palabra, así como historias y narrativas, entiende que lo que estás escuchando y en realidad aprendiendo es solo una manera popular y repetida por otros.
un idioma popularizado para darle representación simbólica a algo que se puede nombrar, pero no puedes saber su realidad o actualidad de verdad, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Porque no tienes información real, sino solo la representación que has aceptado de alguien más como un hecho, como un conocimiento real y no como un invento, y tú mismo entonces utilizas para seguir comunicándote con todos los demás. Así como contigo mismo cuando estás haciendo trading y pensando del mercado. Trading es mayormente no verbal, sino numérico. Y solo cuando entiendes a verdaderamente seguir el precio, que es numérico, es que te das cuenta de la realidad. Porque los números, aunque se derivan de un lenguaje verbal, son secuencias universales. Los precios, los números no cambian de significado o de valor dependiendo del lenguaje hablado o de quien los vea. Seas que escuchas de trading en inglés, español, chino, francés o lo que sea, el problema es el mismo. El lenguaje hablado, en el fondo, por muy técnico y rebuscado que suene, no representa la realidad o actualidad. Lo único que estás aprendiendo solo son palabras que son símbolos y representaciones que solo están en la mente de quien habla de ellas y por lo tanto siempre distintas. Si yo te hablo de un árbol, o una rueda, o un zapato, sería más fácil saber a qué me refiero. Pero cuando queremos comunicar percepciones o ideas, es otra cosa, ya que estas creencias dentro de la cabeza de alguien no pueden ser fácilmente representadas. Y nunca podrás saber con exactitud qué quiere decir, qué siente, qué otras conexiones en su cabeza le lleva a pensar así a esta persona o a la otra, a tomar o no tomar acción. Y debido a esta carencia de claridad se recurre a las formas comparativas, a las líneas, a los símbolos, a los colores. Esto es fácil, por eso cualquiera lo puede hacer. Y además estás inundado de este enfoque en todos lados. Entonces, por un momento medita. Si tú llegaras al trading y no tuvieras influencia de ningún tipo de lenguaje del precio, si no hubiera indicadores, si no hubiera otros que le dieran significado por ti, ¿qué harías? ¿Estarías en verdad perdido? ¿No podrías hacer trading en lo absoluto? ¿O será que ya hay una manera natural en la que el precio se mueve? Si tú entiendes el proceso de rotación de la Tierra, por ejemplo, y sus estaciones o el proceso del ciclo del agua, no importa si unos le llaman al Sol, que es partícipe de este proceso, en otros idiomas Son o Dom, Taiyang, Soleil, etc. No importa, ya que aprenderte cómo se dice el sol en los demás idiomas es irrelevante, ya que el proceso tú ya lo entiendes y es suficiente. Y ese es el enfoque que FX Logos te trae, que sepas cómo ver un gráfico, cualquier gráfico, no importa el activo ni la temporalidad, que los puedas ver bajo procesos naturales y no bajo lenguajes inventados. Un gráfico es un gráfico, no importa en qué mercado lo veas. Al cubrir este gráfico y solo ver el lado derecho, podemos ver los precios. Solamente son números. Como seres humanos tenemos problemas para ver números. Es decir, por eso es que las matemáticas son aburridas, porque usualmente en la escuela no te enseñan la práctica de las matemáticas, lo objetivas que son, lo importante que son en nuestra vida. Pero aquí cubriendo este gráfico, aquí es donde tengo el precio actual, que es el 1.1443. Si cubro un poco más del precio, por ejemplo aquí, y dejo solamente 2 dígitos, quiero que observes que entonces tengo una secuencia. Aquí tengo 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Si muevo el gráfico, aquí está el precio actual, si lo puedes ver. Si voy hacia arriba del gráfico, podemos ver que esa secuencia se vuelve a repetir. 90, 80, 70, 60, 50, 40. Ahora, la división de números redondos siempre va a ser la misma, porque las matemáticas, no importa la división que sea, vas a tener siempre números exactos. ¿En qué sentido? Si yo tengo cada 100 pips, aquí tengo un 00, significa que tengo 90, 00, o sea, 90 es 100. Si voy hacia arriba y sigo bajando el gráfico, llego a otro 00. Si sigo bajando el gráfico, llego a otro 00. Entonces tenemos que entender que la secuencia numérica siempre se repite. No importa si esos 100 pips los divido entre 20, los divido entre 40, los divido entre 10,
los divido entre 50. ¿Qué es lo que quiero que entiendas que sucede? Vamos a regresar donde está el precio actual. Hacia abajo es exactamente lo mismo. Aquí está el 00, aquí está el 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, otra vez llegamos al 00. Y no importa cuántos pips hacia abajo vaya, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000, la secuencia siempre va a ser la misma. Por lo tanto, por ejemplo, si divido esa secuencia, digamos, cada 40 pips, significa que entonces tengo aquí un 00, aquí tengo 40 pips hacia abajo va a estar el 60, 40 pips hacia abajo va a estar el 20, 40 pips hacia abajo va a estar el 80, otros 40 pips hacia abajo va a estar el 40 y se repite la secuencia. La distancia entre el 40 al 80 o el 80 al 40 es siempre la misma. Lo importante de esto es que si te das cuenta ni siquiera importa la temporalidad en la que realmente esto lo estés viendo. Cuando quito esto y regresamos donde está el precio actual, aquí está una línea cada 40 pips. 80 está 1.14, 80. Recuerda, no importa si el gráfico dijera 1.15, 1.16, 1.17, al final esos dos últimos dígitos siempre son los mismos. Es un principio importante de entender porque eso se repite y eso se repite naturalmente. No es algo que se repite porque tú lo crees o porque yo lo creo, o porque alguien lo está enseñando o porque alguien le llama fulcrum o porque alguien le llame psicológicos o porque alguien le llame lo que sea. Simplemente se repite naturalmente. Entonces esta línea está dividida cada 40 pips. Del 40, observa los dos últimos dígitos al lado derecho, ahí está el 00. Hacia abajo está el 60, hacia abajo está el 20, hacia abajo está el 80, hacia abajo está el 40 de nuevo. Si sigo hacia abajo, ¿cuál sigue? 0. Si voy hacia abajo, ¿cuál sigue? El 60. Sigo hacia abajo, ¿cuál sigue? El 20. Si sigo hacia abajo, ¿cuál sigue? El 80. Y se repite la secuencia una y otra vez. Que lo importante entender es que en el gráfico lo que realmente cambia es el tipo de vela. Por ejemplo, si voy de velas japonesas a velas volumétricas, el problema que tiene la mayoría de las personas es que cuando tú ves un gráfico de velas y hasta hay libros que te hablan de las diferentes velas, es decir, el lenguaje, un lenguaje que alguien inventó, un nombre con el que alguien bautizó un tipo de vela o a una forma, lo cual te da un significado, y ese significado solamente está en las personas que aceptan ese significado, porque ese significado, ¿quién se lo dio? ¿Es natural o es un significado artificial, inventado? Ahora, donde la mayoría se pierde es decir, bueno, pero es que esta es la temporalidad de 15 minutos. Bueno, si vamos a una gráfica mayor, como 60 minutos, vemos los dos últimos dígitos. Ahí está, el 20, 00, 80. Obviamente, como el gráfico tiene periodos de tiempo más largos, parece que las distancias cambian porque te hablan de los patrones y te dicen que los patrones son más grandes. Pero en realidad, cuando estás observando el precio, la información es la misma porque de 20 al 80 son exactamente la misma cantidad de 40 pips. Del 80 al 40 son 40 pips. Del 40 al 00 son la misma distancia. Quiere decir que cuando volvemos a trazar estas líneas, tenemos las mismas distancias. 40 pips, 40 pips, 40 pips. Ahí ya tienes una consistencia. Es una consistencia natural. No es una consistencia creada, inventada por alguien. Es una consistencia natural. Que es lo único que realmente el precio actual puede hacer, es moverse entre esos precios. Si vamos un poco más hacia atrás, ¿qué es lo único que ha pasado? Esos precios siguen siendo constantes, siguen siendo los mismos, no se mueven. Lo que se mueve es el precio actual. Obviamente por muchas razones, muchas cosas inclusive desconocidas para la gran mayoría, pero hablan como si realmente supieran. ¿Pero qué ha hecho el precio? Ha subido, ha pasado por esos precios, regresado hacia arriba, hacia abajo, de abajo hacia arriba. Pero lo importante que quiero que te des cuenta es la historia detrás va a ser siempre diferente. Por lo tanto, el lenguaje va a ser diferente. Si alguien ve el lenguaje del precio basado en ciertos patrones, ciertas velas, ¿qué pasa cuando cambias el tipo de vela? ¿Ese lenguaje ya no lo puedes entender? Es decir, alguien que no supiera ese lenguaje ya no puede hacer trading simplemente porque no está viendo lo que la otra persona está viendo. ¿O en realidad será que como estamos viendo los mismos precios y tienes las mismas distancias, en realidad ahí sí puedes tomar decisiones? No necesariamente las mismas, pero sí estás viendo las mismas secuencias. Secuencias que para el que esté hablando del price action y para el que esté hablando de ondas Elliott y para el que esté hablando del otro idioma de Fibonacci,
para el que esté hablando del lenguaje de los indicadores, para el que esté hablando de X o Y lenguaje inventado, en realidad los precios siguen siendo los mismos para todos. El precio actual está en este momento aquí. ¿Qué pasa si el precio se mueve de esta manera? Ya viene de aquí del 80, vino al 40. Si continúa hacia abajo y va al 00 y cae así, o cae así, o cae así, o cae así, o cae así, ¿en realidad son diferentes lenguajes? ¿O en el fondo pasó lo mismo? Fue del 40 al 00. Sea la modalidad verde o la naranja o la roja o la azul o la rosada, sus movimientos fueron diferentes, lo cual lo que te está diciendo, entre comillas, el mercado va a ser interpretado totalmente diferente de una persona a otra, depende de qué idioma le estés hablando. Pero cuando estamos viendo por números, ¿no es acaso lo mismo? ¿No acaso, aunque sea verde, rojo, azul, rosa, naranja, no es exactamente lo mismo? ¿Fue de este precio a este precio? Entonces tenemos que entender que el problema mayor en trading es lo que se cree que el mercado nos dice. El invento de lenguajes y de razonamientos y narrativas que según el mercado nos está diciendo sin ningún fundamento. Mientras que si el precio fue de este 40 a este 00, si te das cuenta, en realidad puede hacer dos cosas. No importa si bajó como el verde o como el rojo o como el azul o como el rosado, como cualquier otro, porque eso es aleatorio. Solamente puede o regresar al 40 o puede seguir cayendo al siguiente, que es el 60. Solamente dos cosas son probables. Posiblemente se mueva de diferentes maneras, de diferentes ondas, a diferentes velocidades. Eso obviamente hay muchas posibilidades. Pero probablemente solamente es que regrese hacia arriba al 40 o continúe hacia abajo al 60. Entonces, no importa qué temporalidad lo veas, si me voy a una temporalidad más pequeña, por ejemplo un minuto, y buscamos los mismos precios, ahí está el 40, aquí está el 00 hacia abajo, 1.1400, hacia arriba está el 80. Entonces, si se dan cuenta, ese lenguaje que yo podría estar viendo en un minuto, o ese lenguaje que podría estar viendo en 60, o ese lenguaje, otro lenguaje que podría estar viendo en 15 minutos, o dependiendo del indicador o las ondas que el mercado tenga, es irrelevante cuando en realidad me doy cuenta que no importa, porque la distancia es exactamente la misma. Si de aquí el precio actual está en 1.1432 y aquí está igual en 1.1432, bueno, ahorita ya cambió a 31, las distancias ante esos precios exactos son las mismas. De aquí a acá, ¿cuánto me queda? 31. A este hacia arriba son 49. Si voy a un minuto, tengo la misma información. Si te das cuenta, ya están los números no te van a mentir. Los números no están basados en la creencia tuya o la mía o la de alguien más. Son números exactos, distancias exactas. El precio en el lado derecho es el mismo, no importa si estás en un minuto o estás en 60 minutos o estás en 15. Entonces tienes que entender que las formas, las velocidades en las que el precio se va a mover son aleatorias. Esas nadie las controla porque son aleatorias. No hay una sola cosa o un solo conocimiento que determine que un movimiento va a ser así o va a ser así. Lo que para ti sea correcto o lo que sea mejor puede ser totalmente lo opuesto para otra persona, y todo está en tu cabeza, mientras que aquí esto está fuera de tu cabeza. Estos precios no se mueven, son fijos, es una secuencia natural, tú no la estás creando, no necesitas memorizártela para decir mira, está correcta o está incorrecta. Muchas personas van a decir, bueno, pero ¿cómo es que puedes acertar en una operación? Y ahí es donde está el problema mayor, porque pensamos que trading es de acertar, es de yo determinar por mis cuentos, que yo mismo me digo en mi cabeza, gracias a las historias de otros, que esto es mejor. Y entonces esto me impide tomar acción en el presente, esto me impide calcular un riesgo exacto, esto me impide poder basarme en radios, riesgos, beneficios, sino estoy preocupado más por acertar, por tratar de entender, porque estoy pensando que trading se trata de lenguajes que yo tengo que interpretar, cuando no tiene nada que ver. Piensa en lo ilógico que es pensar que el mercado te está diciendo algo especial a ti como un pequeño participante. Date cuenta cómo es posible que llegues a creer que solo tú y unos cuantos elegidos que conocen ese llamado lenguaje especial que has aprendido y se educan al respecto serán los que reciban las bendiciones de la ganancia. ¿No suena hasta esotérico y absurdo? Date cuenta por qué Sigmund Freud dijo que el mayor sufrimiento humano era causado por otro ser humano. ¿Por qué entonces sufres cuando estás haciendo trading en lugar de estar tranquilo
sabiendo lo que haces. Y es porque aprendiste trading basado en comunicación hablada, inventada por otro. Es decir, tu sufrimiento lo está causando otro ser humano cuyo lenguaje o forma de ver las cosas te está afectando a la hora de tomar una simple decisión. Por eso la mayoría sufre y está estresado al hacer trading, porque no pueden ser capaces de ver procesos naturales que son los mismos para todos y entonces así adaptarse a estos, sino están tratando de entender lo que otro está viendo y quiere decir. Obvio que sí debe de haber una manera de interpretación o comunicación entre lo que el mercado hace y lo que tú vas a hacer. Pero nota cómo nuestra comunicación al respecto no sería muy elocuente o necesita adentrarse a muchos detalles profundos, pero es realista y suficiente, cubre las necesidades básicas de ejecución. La persona que piensa que la elocuencia de las palabras que emanan de sus pensamientos, los tecnicismos son importantes y necesarios para decir qué va a ser el precio o no. Sería como la persona que tiene un doctorado en literatura y en lenguas extranjeras, pero se está divorciando de su esposa por falta de comunicación y acción simple. Recuerda, lo que se dice no necesariamente representa la actualidad y la realidad. Recuerda, 80% de la comunicación es no verbal, es acción. Por eso lo que se hace tiene más significado que lo que se dice. Entonces, es importante que seas consciente que lo que tú creas que es tu lenguaje del precio, solo te está diciendo una muy pequeña porción de la realidad o actualidad. Nuestra realidad es que no sabemos qué va a pasar, ni en verdad qué está pasando y por qué. Solo sabemos que el precio puede subir o bajar. Pero el profesor de trading, enamorado de su conocimiento, siempre va a resistir esta realidad. Así que sé cuidadoso de no seguirle la ilusión de conocimiento a otro, volviéndote también otro iluso. Entonces la lección más importante es que aprendas a observar e interactuar con el mercado debido a procesos naturales numéricos y no con lenguajes inventados. Los procesos naturales siempre han estado ahí y estarán y serán los mismos, derivados de sus principios: precio, tiempo, probabilidades y manipulación. Mientras que los lenguajes siempre estarán modificándose, creándose y malinterpretándose, y nunca podrás entenderlos o saberlos todos. Y siempre habrá uno nuevo, lo que quiere decir que estarías en un camino sin fin. Escucha los comentarios más recientes de nuestro entrenamiento avanzado aquí abajo en la descripción y date cuenta cómo estas personas se dieron cuenta exactamente de lo que estoy hablando. Porque los llamados lenguajes del precio son absurdos e innecesarios, porque los procesos naturales de los que hablo limitan tu creatividad en un entorno que no controlas, para que así puedas enfocarte y siempre operar objetivamente. Y lo difícil también que escuches de ellos, que es aceptar lo simple que esto es. Visítanos en FX Logos y ahí tengo mucho más material para que entiendas la lógica detrás de todo este enfoque revolucionario que nadie había visto y que nadie se había dado cuenta que estaba enfrente de nuestros ojos. Sígueme en Instagram y sigue nuestra página de Facebook para que no te pierdas más contenido. Y soy Luis Morelos. Recuerda, opera con logos, opera con lógica. Hasta la próxima.